¿Puede un solo hombre cambiar el destino del mundo? ¿Es posible desafiar al Senado, conquistar media Europa y ser amado por el pueblo, todo al mismo tiempo? ¿Cómo fue que un político endeudado se convirtió en el amo de Roma? ¿Y por qué los mismos que lo adoraban acabaron apuñalándolo frente a una estatua de su enemigo? Hoy viajaremos a una de las historias más fascinantes y peligrosas de la antigüedad, la vida de Julio César, el hombre que pudo haber sido rey, pero acabó traicionado. Julio César. Político, general, amante, reformador y casi rey. En esta historia te contaremos cómo un joven noble, endeudado y sin mucho poder, se convirtió en el hombre más influyente de Roma, hasta que el sueño de la corona terminó por costarle la vida. Este es el ascenso y caída del hombre que pudo reinar. Los inicios de una ambición descomunal. Julio César, aunque nacido en el seno de una antigua y prestigiosa familia senatorial, se inclinó políticamente por el partido del pueblo, opuesto al corrupto Senado y partidario de devolver cierto poder a la plebe. El joven César apostó fuerte. Primero se atrajo a los humildes con los consabidos espectáculos públicos, banquetes y dádivas, que lo dejaron endeudado y al borde de la ruina. Pero no se rindió. Viajó a Hispania, donde sofocó una rebelión de tribus indígenas y, además de fama, consiguió una valiosa fortuna. La formación del triunvirato. En Roma, el poder estaba en manos de dos figuras: Pompeyo, general admirado, y Craso, millonario y líder del partido del pueblo. César logró lo impensable, los reconcilió y juntos formaron una alianza política conocida como el primer triunvirato. Gracias a esta unión y al apoyo popular, César fue elegido cónsul para el año 59 a.C. Aunque debía compartir el cargo con un colega conservador, en la práctica logró desplazarlo y gobernó casi en solitario. Anuló a sus principales adversarios políticos, Cicerón, el gran orador, y Catón, paladín del conservadurismo. Conquista y gloria en la Galia. Una vez terminado su mandato como cónsul, César partió hacia las Galias en busca de gloria militar. Y no solo la encontró, la superó. Sometió a tribus rebeldes, conquistó extensos territorios y convirtió a la Galia en una provincia romana clave. Pero estos fulgurantes éxitos despertaron envidias. Pompeyo y Craso empezaron a recelar de su antiguo aliado. El Senado, también, temía que los ideales populares de César pusieran en peligro sus privilegios. Craso, deseando igualar la gloria de César, partió hacia Oriente en una campaña militar, pero fue derrotado y muerto por los partos. Se cuenta que el rey de los partos, cuando le presentaron el cadáver de Craso, le hizo verter en la boca oro derretido, al tiempo que le decía: «No es esto lo que venías buscando desde siempre. Anda, hártate ahora». La guerra civil y la famosa frase. Con la muerte de Craso, el enfrentamiento entre César y Pompeyo se volvió inevitable. El Senado se puso del lado de Pompeyo, nombrándolo dictador. César, con sus tropas, regresó de la Galia, pero al llegar a la frontera del territorio senatorial, el riachuelo Rubicón, sabía lo que significaba cruzarlo sin permiso: rebelión. Y aún así, lo cruzó. Pronunció una frase para la historia: Alea jacta est,
La suerte está echada. La guerra civil acababa de comenzar. La muerte de Pompeyo y el encuentro con Cleopatra. César venció a Pompeyo y a las fuerzas senatoriales. Su antiguo aliado huyó a Egipto, buscando el apoyo de la realeza local. Pero el primer ministro egipcio, Potino, decidió agradar a César. Recibió a Pompeyo con fingida cortesía y luego lo hizo asesinar. César, menos cruel que sus anfitriones, lamentó profundamente la muerte de su rival, a quien admiraba por su pasado glorioso. Y aquí entra en escena otro personaje legendario, Cleopatra. Amor y poder en Egipto. El trono egipcio lo ocupaba Ptolomeo XIII, un adolescente enfrentado con su hermana Cleopatra. La joven, astuta y consciente de su encanto, logró burlar la vigilancia de su hermano y se hizo llevar ante César. Oculta dentro de una alfombra, César, cautivado por su audacia y belleza, destronó al joven Ptolomeo y le entregó el poder a Cleopatra, con quien inició una relación amorosa. El imperio en construcción. Dueño de Roma, César emprendió una serie de reformas políticas dirigidas a favorecer a la mayoría y reducir el poder de las élites. Aumentó el número de senadores a 900, incluyendo a muchos de sus partidarios, incluso algunos procedentes de provincias. Reformó el sistema fiscal para aliviar a las provincias del abuso tributario, destituyó a gobernadores corruptos, extendió la ciudadanía romana a la Galia y a ciertas ciudades de Hispania, reformó la seguridad social con la anona, el trigo para los pobres, fundó ciudades provinciales y apadrinó ambiciosos proyectos de obras públicas. Y entre sus reformas más duraderas destaca una que aún nos acompaña hoy: el calendario. El primer calendario romano se basaba en el año agrícola y no contaba el invierno, la estación en que la tierra está muerta. Tenía 10 meses que sumaban 305 días. Martius, marzo, consagrado a Marte, dios de la guerra. Aprilis, abril, por la floración vegetal. Aperire significa abrir. Maius, mayo, por Maya, una de las Pléyades. Junius, junio, por la diosa Juno, esposa de Júpiter. Los siguientes meses eran simplemente ordinales: Quintilis, Sextilis, September, October, November y December. Más adelante se añadieron 2 meses para cubrir el invierno: Januarius, enero, por el dios Jano, de los 2 rostros; Februarius, febrero, por los ritos de purificación; Februalia. Tras la muerte de Julio César, se decidió homenajearlo renombrando Quintilis como Julius, Julio. A su sucesor, Augusto, se le dedicó Sextilis, que pasó a llamarse Augustus, Amosto. Y cuando al emperador Tiberio le propusieron llamar septiembre con su nombre, él se negó diciendo: ¿qué haréis cuando se acaben los meses y siga habiendo emperadores? Así, Julio César no solo reformó Roma, sino también el tiempo mismo. El error fatal. Pero César cometió un error crucial. Soñó con restaurar la monarquía bajo una nueva dinastía, encabezada por él mismo. Grave fallo. El pueblo romano detestaba la monarquía. La república era su orgullo y símbolo de libertad frente a los pueblos sometidos. Aunque César había debilitado al Senado y ganado apoyo de muchos sectores, la aristocracia aún tenía poder, y en el año 44 a.C. lo asesinaron.
tras la muerte de César. Tras su asesinato, 3 figuras se disputaron su legado: Marco Antonio, su lugarteniente; Lépido, un general; y Octavio, su joven ahijado, que se hacía llamar César Octavio. Formaron el segundo triunvirato para derrotar a los asesinos del dictador. Una vez cumplido su objetivo, comenzaron a luchar entre ellos. Octavio versus Marco Antonio. El duelo final. Octavio y Marco Antonio se aliaron primero para eliminar a Lépido. Luego, el conflicto entre ellos fue inevitable. Marco Antonio, en Oriente, volvió a encontrarse con Cleopatra, ahora una mujer madura y aún irresistible. Se enamoró de ella y repudió a su esposa, la hermana de Octavio. Esto fue suficiente para que Octavio le declarara la guerra. Derrotados en la batalla, Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. Ella, según la leyenda, dejándose morder por un áspid. Con el Senado reducido a una sombra, Octavio fue proclamado Augusto. Había nacido el Imperio Romano. Julio César lo tuvo todo: el apoyo del pueblo, la fuerza del ejército y el control total de Roma. Pero cometió un error fatal: parecerse demasiado a un rey. Y Roma, que odiaba la monarquía, lo castigó con la muerte. Pero su caída no salvó la República. Solo preparó el camino para algo mucho más grande: el imperio. Y al frente de esa nueva era, surgirá un joven heredero: Octavio, que pronto será conocido como Augusto, el hombre que convirtió el poder absoluto en un arte político. Si te gustó este episodio, dale me gusta, compártelo y suscríbete para no perderte la próxima entrega de esta serie. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo Octavio se convirtió en el primer ciudadano y fundó el imperio más poderoso de la antigüedad. Nos vemos en el próximo vídeo.